Bueno, buenos días. Vamos a arrancar con esta clase asincrónica, que es la primera que tenemos en esta segunda etapa del año. Voy a empezar compartiendo un PowerPoint para mostrarles qué es lo que vamos a ver durante el día de hoy. En un comienzo quiero hacer algunos comentarios respecto a los trabajos que pude evaluar en esta primera entrega que estuvimos haciendo las devoluciones la semana pasada. Entiendo que, bueno, con cada uno de los profes, los grupos tienen que ir conversando para ver cómo van avanzando puntualmente, pero bueno, sé que algunos de estos comentarios van a servir para cualquiera de los trabajos, ya sea que hayan estado trabajando con Juan, con Cirilo o conmigo. Después vamos a estar revisando las consignas de la segunda entrega. Vamos a ver algunos ejemplos de trabajos del año pasado. Les voy a tomarme 10 minutos para comentarles eso y que ustedes ya sepan qué es lo que van a estar haciendo. Bueno, también tiene que ver que quedan aproximadamente 3 semanas para esa entrega. Es la más relajada, podríamos decir, de todas las entregas de este trabajo práctico anual. Y vamos falta un puntito, acá en vez de puesta en común es punto 3 brainstorming, punto 4 scamper, me quedó del PowerPoint viejo esto, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar haciendo comentarios sobre la primera entrega. En general lo que vi fue que muchos grupos se preocuparon demasiado, digamos, en hacer una descripción muy densa y detallada de cuestiones vinculadas con la problemática general, cuando hay como muchos datos o cosas obvias que capaz que no es necesario abundar tanta información sobre esa cuestión, sino elegir la que sea como más potente para poder dar ese mensaje. Y sí detenerse bastante más en lo que es la descripción de la problemática puntual, o lo que también decimos, la situación concreta que se quiere resolver, o sea, específicamente qué es lo que quiere resolver cada grupo, y eso es donde tiene que haber, sí, mucha información, porque va a ser la base para la siguiente entrega. Si ustedes no tienen una buena descripción, una gran cantidad de información, estas múltiples dimensiones de esta problemática en la que van a trabajar bien definidos, va a ser muy difícil que puedan trabajar bien en la siguiente entrega. Otra cuestión que me parece que es importante aclarar es que tiene que ver con lo que está en el punto 2. Una vez que se sabe cuál es la situación concreta que se quiere resolver, se plantea la hipótesis de solución, ¿sí? O sea, yo, no sé, estoy investigando una cuestión vinculada con basura. Voy a dar como ejemplo un trabajo práctico que en los grupos estoy acompañando. Basura en la provincia de Córdoba, y hace una descripción y después se ponen a describir puntualmente una región de la provincia de Córdoba en donde hay muchos pueblos cercanos, en donde no existe ningún tipo de sistema de recuperación de los residuos dentro de los municipios que están cercanos. Entonces la situación concreta que quieren resolver es eso, ¿no? Poder llegar a recuperar alguno de los materiales que tienen que definir, porque también les faltaba información para saber específicamente qué materiales les convenía. Entonces tenían que identificar bien, justo es el siguiente punto, todas las restricciones que existen y que tienen que ver con la naturaleza del problema que tengo que resolver, y que las voy a conocer en la medida en que yo dialogue con los actores clave de la problemática puntual que quiero resolver, con la gente, en este caso, ¿no? La gente encargada en los municipios de la recolección de residuos, de la gente que compraría esos residuos, o cuál es la disposición final que yo le daría a el que el grupo le podría dar una vez que plantee una solución. O sea, tienen que conocer toda la cadena de punta a punta con toda la información, y eso lo pueden hacer solo si hablan con estos actores clave. No se puede resolver ninguno de estos problemas si no salimos y preguntamos. Bueno, ni hablar, después también pueden hablar con especialistas o gente que esté en la temática o que haga cosas parecidas en otros lugares del país. Hay grupos que sacaron ideas de algunas soluciones que se estaban implementando en Chubut, o sea, en otras provincias, también Buenos Aires, iban hablando con esas personas y podían tomar como los puntos clave que a partir de su experiencia las personas se han podido comunicar. En el tercer punto tiene que ver con las encuestas, o sea, nosotros los obligamos en esta entrega a que encuesten o que entrevisten, porque es la única forma en la que pueden identificar las restricciones, ¿no? Esto de hablar con los actores clave. Pero muchas veces hacen encuestas solo por cumplir con ese punto, y terminan haciendo encuestas con preguntas que son iguales a otras que ya existen y que están hechas con mucha mayor rigurosidad, ¿sí? Hay algunos que hicieron
encuestas en donde le preguntaban en la ciudad de Córdoba, encima a un grupo reducido en general, como del entorno de la persona o de las personas que largan la encuesta, su predisposición respecto al reciclaje, algunas preguntas vinculadas con eso, y ya hay entrevistas, encuestas, digo, con números de muestra muy grandes, donde están discriminados hasta barrio por barrio, una gran densidad de información. Entonces, si hay otro que ya contestó esas preguntas que a mí me interesa, tomo esa información, no me voy a salir a hacer las mismas preguntas, salvo que sean otras preguntas, o sean las mismas preguntas, pero en otro lugar, ¿sí? Por eso digo, salvo excepciones, no tiene sentido que vaya a hacer una encuesta que otro ya hizo, salvo que esté desactualizado o algún motivo que lo justifique, ¿no? Pero si no, no tiene sentido. Bueno, después esto es una cuestión, un detalle. Muchos trabajos los subieron en PDF y necesito que lo suben en .doc, por lo menos en la primera entrega, ahora ya está, porque cuando después hacen modificaciones sobre el trabajo, para poder corregir las cosas que estuvimos charlando, puedo meterme a revisar el trabajo en función de las últimas modificaciones que hicieron, ¿sí? Así que bueno, eso es como comentarios generales sobre la primera entrega. Acá voy a dejar algunas cosas interesantes que han hecho algunos grupos. En este caso, por ejemplo, en vez de que también algunos pusieron como toda la encuesta, toda la entrevista en el cuerpo del trabajo, en este caso el grupo estaba haciendo una investigación también vinculada con la problemática de basura, hicieron relevamiento de los centros verdes, bueno, es información disponible en las páginas oficiales, ¿no? Y después me echan una parte de una entrevista, ¿sí? De acuerdo con la entrevista realizada en la Secretaría del Centro Verde de la Belardinelli, se obtuvo la siguiente información. Y directamente sacan un extracto de la entrevista en donde es evidente que esa partecita la sacaron de la entrevista, lo aclaran antes, lo ponen con una tipografía que me permite identificar que es algo distinto, y no hace falta que pongan toda la entrevista entera en el cuerpo del trabajo, sino que sacan las partes que resultan relevantes. También sucedía con grupos que hacían entrevistas y encuestas que no las ponían en el cuerpo del trabajo, entonces o le preguntaste cosas que no sirvieron y no pudiste sacar información relevante, o no supiste cómo incluirla, ¿sí? Entonces se tienen que fijar cómo van construyendo el trabajo, cómo van siguiendo como esa lógica argumentativa en donde sacan datos de informes, sacan datos de fuentes oficiales, sacan datos de entrevistas que hacen a actores clave que permiten ir armando esta problemática específica que uno quiere resolver, ¿no? La situación concreta que uno quiere resolver. Así que esto es un ejemplo interesante. Después otro ejemplo interesante de un grupo muy perseverante, en donde estaban trabajando con biomasa, ¿no? Empresas que están radicadas en distintos lugares del país, si no me equivoco, que tenían algún tipo de residuo que podía ser considerado biomásico. Los clasificaron en distintos sectores, ahora ya no me acuerdo puntualmente, pero era, no sé, cáscara de maní, que tenían tipo aserrín, madera o astillas, después otros que eran cáscara de nuez y otros más que no me acuerdo. Entonces hicieron el listado de las 84 empresas que supongo que encontraron googleando, le mandaron mail o por WhatsApp hicieron contacto, pocos contestaron, entonces se pusieron a llamar por teléfono y creo que de las 84 empresas le contestaron entre 20 y 22 los llamados telefónicos, así que terminaron haciendo un trabajo de investigación muy interesante y que llegaron a la conclusión que lo aclaran en el trabajo, ¿no? Ellos suponían que la situación era distinta, que la mayoría de estos sectores no sabía qué hacer con estos residuos, y no, en realidad 4 de estos 5 sectores ya lo tenían muy bien resuelto y que le destinaban ya, como está muy pulido el sistema, pero encontraron uno en donde no. Así que ahí está como el valor del trabajo, en donde uno tiene siempre sus supuestos de cómo es la situación, que tiene que ver con la intuición que uno tiene sobre una temática puntual, pero cuando se obliga a salir a buscar la información, la realidad te enseña que muchas veces estos supuestos y nuestras intuiciones están erradas. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que la realidad nos marca, y lo que hizo este grupo, haciendo una encuesta a la vieja escuela, llamando por teléfono y sacando información. Así que es algo muy, muy valioso. Ahora quiero que veamos las consignas de la segunda entrega. Para eso tengo que ocultar el panel de las reuniones flotantes. Me voy a el V. Bueno, de paso ya está, vemos esto. Dentro de, ya sean los 3 cursos, tienen como fecha de entrega la última semana del mes de agosto. Van a tener que estar entregando la segunda entrega del trabajo práctico anual de diseño de producto. Y ahora vamos a leer
cuáles son las consignas que ya están cargadas desde el principio de año, ¿no? El bloque 0, segunda entrega. Bueno, acá podemos ver. El título de la entrega se llama Bosquejo de 3 posibilidades de solución. Fíjense que dice bosquejo de 3 posibilidades de solución. Ya dice algo el título. Tienen que presentar 3 posibles soluciones para la oportunidad detectada. Cada una debe ser desarrollada teniendo en cuenta las características, o sea, los atributos que fueron definidos en el trabajo anterior. Y el nivel de detalle de cada solución debe ser tal que la información que proporcione cada una nos muestre de forma aproximada qué también aborda la problemática. Esto quiere decir, no hace falta hacer un desarrollo a fondo de cada una de las alternativas, sino que tiene que tener información suficiente como para poder diferenciarlas y entender qué es lo nuevo y novedoso de cada una y qué también cumplen, que también sortean capaz todas las restricciones que se identificaron en el trabajo anterior. Para esta entrega es requisito que cada una de las alternativas las planteen en forma, o sea, con texto y con gráfico, ¿sí? Con texto escrito y con gráfico. Pueden en las representaciones gráficas, croquis, bosquejos, diagramas, algunos, ya sé que algunos grupos estuvieron usando un poco el SketchUp para hacer algunos gráficos en volumen, que les recomiendo los que desconocen completamente el SketchUp, lo vayan mirando. Es un software de representación gráfica y para generar volúmenes muy sencillo, no es tan técnico como otros que usamos en segundo año, no sé cuál es el que usan ahora, si es Solid o AutoCAD 3D, pero este es bastante menos técnico, pero permite muy fácilmente poder representar una idea, puedes insertar bloques, así que para poder comunicar una cuestión general sirve. Y una vez que presentan las 3 alternativas, concluyen eligiendo cuál es la mejor de las 3, que muchas veces puede ser como una combinación de las 3, no necesariamente tiene que ser una, puede ser como una adaptación de las que estuvieron presentando. Acá les voy a pedir, vamos a cambiar esta partecita, que sea en PowerPoint, ¿sí? Que esta entrega sea en PowerPoint y que pueden sacar, ¿no? Como ese PowerPoint lo pueden ir armando con texto, gráficos, imágenes que van componiendo de distintos lugares. Para esto vamos a tener distintos insumos, hoy vamos a ver estos dos, son tallercitos cortitos para poder generar ideas. Como ven en esta etapa, primero hicimos como una definición, investigación de qué es lo que queremos resolver y tenemos que disponer de toda la información que creamos que sea suficiente, para poder sentarnos y pensar y diseñar como 3 bosquejos de alternativas. Muchas veces en ese proceso como más creativo, en donde tratamos de pensar cuestiones disruptivas, nos damos cuenta que nos falta información y tenemos que salir a buscar información de vuelta a alguna página web o entrevistar o hablar con una de las personas que sí identificamos como informantes clave. Pero bueno, estas 2 técnicas, brainstorming y Scamper, son precisamente para poder salir de los caminos obvios, ¿sí? Y forzar a que todos los grupos piensen alternativas de solución y no se queden con la primera idea que tienen en la cabeza. Las soluciones disruptivas surgen cuando hay un espacio para esto. Y después, bueno, una técnica bastante sencillita, visualiza y pondera, para poder elegir alguna de las alternativas que ya estuvieron, bueno, que presentan en el trabajo, que eso va a ser el próximo taller que vamos a tener. Bueno, y los criterios de evaluación, la coherencia, o sea, que las 3 propuestas tengan relación directa con las cosas que fueron definidas en la etapa anterior, que haya criterios claros. Bueno, en este caso, estado del arte, hay muchas. Estado del arte se refiere a una investigación de todo lo que ya existe. A muchos grupos se los pedí en la primera entrega, así que en el caso de la primera entrega, este criterio no se evalúa. Y después, bueno, comunicación, súper importante, que las representaciones gráficas y textos escritos sean lo suficientemente claros, ¿no? Y que sean también eficientes, ¿no? Hay que pensar cómo nos conviene presentar la información para que el otro le entienda más fácil, o sea, con mayor facilidad. Así que bueno, están los descriptores como siempre. Bueno, esas son las consignas de la segunda entrega. Y me gustaría mostrarles ahora como ejemplos el grupo 19 y 21 del año pasado, que lo dejé acá abierto. Vamos a meternos primero en el 19. Esta es la carpeta del grupo del año pasado, segunda entrega, basura generada en eventos. Este es el trabajo práctico que hicieron, en donde ellos lo que querían diseñar era algún tipo de... Tenían contactos que organizaban fiestas bastante masivas y, bueno, más que nada fiestas electrónicas y cuestiones como esas.
y que estaban intentando hacer algún tipo de gestión de residuos. Entonces estaban tratando de ver cómo poder recolectar distinta parte de la basura que se generaba en estos eventos masivos y poder procesarla con mayor facilidad. Entonces, bueno, tiran como lo que salió del brainstorming, las 3 alternativas, con una pequeña descripción de cada una. Acá ya en SketchUp, como una pequeña descripción gráfica de cómo sería y cuál es la idea, cómo sería el principio de funcionamiento, muy sencillamente, las características principales de la primera, después de la segunda, lo mismo, y de la tercera, lo mismo. Y al final hicieron una matriz de ponderación en donde eligieron entre las 3 alternativas, bueno, cuál es la que más puntos tenía, que aparentemente es la propuesta número 3 que habían definido. Exactamente. Bueno, este es uno de los grupos para que puedan verlo. Voy a dejarles igual acceso a estos trabajos prácticos para que puedan verlos. Los voy a descargar ahora, tanto el video, el PowerPoint, como estos 2 trabajos. Los voy a dejar en nube. Bueno, este es otro grupo, el 21 del 4 de 1 también. Acá estamos en la segunda entrega. Fíjense cómo fueron organizando la carpeta. Este grupo trabajó un montón. Y aquí está la presentación de la segunda entrega. Y tenía que ver con el diseño. A ver si acá ponen. Bueno, acá lo que sería importante es que arranquen definiendo cuál es la hipótesis de solución en la que parten. Acá aclaran cuáles son los atributos, ¿sí? En este caso querían diseñar una aplicación que sirva para que las personas con ceguera se puedan mover con autonomía en el transporte público de pasajeros en la ciudad de Córdoba, si no me equivoco, no me acuerdo, fue el año pasado. Bueno, explicitan los atributos, presentan la primera alternativa, hacen una pequeña descripción gráfica, ¿no? Con texto gráfico, cuáles son las cosas que se podrían hacer con esa aplicación, los componentes del sistema, iban pensando algunas interfaces. Propuesta 2, dispositivo de audio en el colectivo. Pues no eran todas aplicaciones, sino que también iban pensando cosas que se pueden hacer sobre el colectivo o la parada de colectivo. También como las cuestiones, los datos importantes para tener en cuenta, un croquis de cómo se imaginaban que podía llegar a ser el sistema, y después una cámara guía mi camino, bueno, con algunas cuestiones. Y al final, bueno, en este trabajo le faltó definir cuál es la alternativa superadora, ¿sí? Así que no hicieron esa parte en este trabajo práctico. Bueno, y esos son algunos de los ejemplos que quería mostrarles nomás. Recuerden que van a tener disponibles estos 2 trabajos prácticos en el V. Ahora vamos a empezar con la tercera parte de la clase de hoy. Ya estuvimos haciendo comentarios sobre la primera entrega, revisamos las consignas de la segunda entrega y cuál es la fecha de entrega y algunos ejemplos, y ahora vamos con el primer insumo, que es el brainstorm. Para esto van a necesitar que cada uno de los grupos arme su propio Meet, armen un mural o Miro, estas pizarras colaborativas para trabajar entre varios. Y es necesario que cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí?, tenga la hipótesis, solución y los atributos a mano, o sea, y que tenga bien fresca toda la investigación que hicieron en el trabajo práctico anterior. Este brainstorming es una técnica especial que se llama el método 4-3-5, que es 4 personas piensan 3 ideas por separado en 5 minutos. Son técnicas que a propósito tienen instancias en donde hay un trabajo individual y después un trabajo grupal. El trabajo individual se hace para que no haya de alguna forma como condicionamientos y que las ideas se vayan llevando capaz por alguien que tenga una personalidad capaz más protagónica. Entonces, primero cada una de las personas va a tener 5 minutos para describir 3 soluciones distintas, 3 productos distintos, en función de la hipótesis de solución y los atributos que plantearon. En una región específica, ¿no? Al mural o al miró lo divide en 4 partes, y son 4 integrantes del grupo, cada uno ocupa una y pone todas las 3 opciones que se les ocurrió. Una vez que terminan esos 5 minutos, van a tener que rotar, o sea, van a tener que salir de la región en donde estuvieron trabajando e irse a la de un compañero y ponerse a leer cuáles fueron las ideas de sus compañeros, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo van rotando, y la idea es que todos puedan leer
las ideas de todos. Y recién, una vez que se termina toda esa etapa en donde todos leyeron la de todos y pudieron ir comentándose, puedan sentarse a conversar, ¿sí? Fíjense, la rotación termina cuando cada uno vuelve a su propio panel. Cada uno, una vez después de eso, se toma 5 minutos para leer los comentarios que sus compañeros hicieron sobre su idea y seleccionan una idea de su propio tablero, la que más le gustó. Y después la idea es que discutan entre todo el grupo las ideas que estuvieron saliendo. Entonces, si hacemos de vuelta un repaso, primero cada uno se toma 5 minutos para pensar las 3 ideas y las plasma ahí. Después van rotando, cada 5 minutos van leyendo las ideas de sus compañeros y les dejan comentarios, también en forma de post-it, para decir, che, esto me parece que está bueno, esto no, bla, bla, podrías pensar esto, incluir tales cosas. Bueno, ¿no? Se pueden subir fotos, dibujos al tablero de Miro y después hacen como una puesta en común. Es importante que, acá como reglas, ¿no? Cosas muy importantes, es que por más que sea muy flashero una idea que estemos teniendo, la planteemos en esta etapa, porque hay veces que de esa idea, que es imposible, o sea, que está muy lejos de ser factible, puede que se entienda algún concepto que después sea extrapolable a otra alternativa o a una adaptación de un producto en donde la diferencia se hace gracias a eso, ¿sí? Entonces, en principio es como lo común que comparten todos los brainstorming, es que hay que tirar, por más que parezcan cosas que no tienen sentido, hay que tirarlas y después se irá pasando por tamices, ¿no? En instancias posteriores, ¿no? La suspensión del juicio nos posibilita la disrupción. Bueno, una vez que terminan de hacer la parte anterior, que es el brainstorming, pasan al scamper, que el scamper es una regla mnemotécnica en donde la S viene a sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar o reordenar. Esta técnica es interesante cuando a veces los equipos están como trabados y no saben cómo encarar una problemática y ya tienen un conocimiento de las otras cosas que existen en el mercado que solucionan esta problemática o algunas similares. Entonces te permite abordar la situación pensando en cómo sustituir, combinar, adaptar estas siglas que dijimos anteriormente. Bueno, esto es re importante, no hace falta responder todas las preguntas, ahora les voy a mostrar de cada uno de las 7 letras, ¿sí? Hay un conjunto de preguntas, no es necesario, o sea, en realidad no es que no es necesario, no tiene sentido que todos los grupos respondan todas las preguntas, tienen que pensar cómo adaptar estas preguntas para que sean útiles para su propio trabajo. Entonces, tiene que ver con usar Scamper como un disparador de preguntas. No hace falta responder todas, hay que solo tomarlas como una guía. Acá están las de sustituir, ¿no? Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gentes, ideas. ¿Qué materiales o recursos pueden ser sustituidos para mejorar las situaciones que ya existen? ¿Qué otros productos pueden sustituir? ¿Qué pasa si sustituimos este proceso puntual? ¿Qué pasa si cambiamos la plataforma de ventas? Combinar, adaptar, modificar. Fíjense, muchas veces estas técnicas están también planteadas no solamente para pensar sobre un producto, sino también un modelo de negocio. Entonces, tienen que entender que se tiene que adaptar a lo que ustedes están haciendo en este momento. Y bueno, muy posiblemente salga algo interesante que terminan incorporando en el trabajo. Acá también recomendaciones. Cada grupo de vuelta se va a una reunión donde estén todos los integrantes. Tienen un Miro en donde van escribiendo las 7 regiones, en donde en cada región está esto, ¿no? Modificar, esta es una región, permutar o poner otros usos en otra región y así. Entonces cada uno se va tomando 5 minutos para ir pegando post-it sobre ideas que van surgiendo a partir de estas preguntas disparadoras. Y después leen en forma grupal y discuten, ¿sí? La idea es que, igual que en el trabajo anterior, estos insumos no hace falta, o sea, no tienen que estar presentes en el PowerPoint que nos van a entregar a nosotros, no tienen que poner cómo les quedó el Scamper, cómo les quedó el brainstorming. Son herramientas que los pueden ayudar y la idea es que los ayuden a generar mejores alternativas y son las alternativas las que terminan plasmando en el trabajo, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo de la clase de hoy. Cualquier cosa nos estamos hablando por Telegram. Saludos.